Hola jóvenes, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bueno, pues el día de hoy les voy a explicar cómo se calcula la varianza en una tabla con datos agrupados. Recordemos que nuestros datos agrupados son cuando tenemos más de 30 datos. Entonces, aquí tenemos un ejercicio, una tabla de distribución de frecuencias, donde ya hemos calculado el valor de K, indicando que son 6 intervalos. Indicamos ya los valores de cada intervalo, tanto de su límite inferior como su superior de cada uno de ellos. La frecuencia absoluta, que es la cantidad de datos que existen desde el límite inferior hasta el límite superior. La suma de los mismos tiene que dar nuestro total de datos, debe concordar. Y bueno, vamos a tener que calcular lo que es la marca de clase, que recordando es un promedio entre ambos intervalos, entre los elementos de cada intervalo. En este caso, límite inferior más límite superior dividido entre 2 nos da 7. Y así con cada uno de ellos. Pongo solamente los datos que requerimos para calcular nuestra varianza, la cual me dice que varianza es igual a la sumatoria de la marca de clase elevada al cuadrado multiplicada por nuestra frecuencia absoluta dividido entre n menos la media aritmética elevada al cuadrado. Esta es una fórmula. Existe otra, pero es un poquito más laboriosa, la cual la voy a anexar, pero vamos a ejecutar nada más la primera. Entonces, varianza es igual a la sumatoria de la diferencia aritmética entre la marca de clase menos la media elevado al cuadrado multiplicado por su frecuencia absoluta dividido entre n. Esa es la otra fórmula, es un poquito más laboriosa, sin embargo pues vamos a ocupar esta para mayor facilidad en nuestro ejercicio. Y bueno, lo primero que requerimos es calcular la media. Para la media, recordemos que vamos a ocupar la fórmula que me dice la media aritmética en los datos agrupados es igual a la sumatoria del producto entre la marca de clase, la frecuencia absoluta, dividido entre el número de datos. Entonces, esto que nosotros tenemos aquí, vamos a necesitarlo porque aquí nuestra varianza nos pide este dato. Entonces, primero vamos a ejecutar esta parte. ¿Cómo se hace? Vamos a utilizar esta columna y esta otra. ¿Cómo las vamos a ocupar? Bueno, con un producto, es decir, una multiplicación. En este caso sería 3 por 7, 21. 6 por 16 nos da un total de 96. 9 por 25 nos da 225. 15 por 34 nos da 510. 6 por 43 nos da 258. Y 1 por 52, que obviamente son 52. Entonces vamos a ejecutar estos primeros elementos para cada uno de nuestros intervalos. Posteriormente me indica la fórmula que tenemos que sumar todos los datos. Y eso nos va a dar un total de 1162. 1162. Recordando nuestra fórmula de la media aritmética, ya tenemos toda la primera parte, la parte superior. Ahora solamente tenemos que dividir entre n, que serían estos datos, 40. Entonces nuestra media aritmética va a ser un total de 29.05. 29.05. Ok, bueno, pues ahora con esa media podemos resolver
nuestra fórmula de la varianza o nuestra columna que va a calcular la varianza, colocando este valor que es xy al cuadrado, es decir, nuevamente nuestra columna de la marca de clase, cada uno de estos elementos elevados al cuadrado, y después lo multiplicamos por cada elemento que tenemos en nuestra FDI. Eso sería la primera parte de nuestro ejercicio. En este caso sería 7 al cuadrado por 3 nos da 147. Entonces aquí solamente es xy al cuadrado, que vendría siendo el 7 al cuadrado por 3. El siguiente, 16 al cuadrado por 6, nos da un total de 1536. 1536. El siguiente, 25 al cuadrado por 9. 5625. Siguiente, 34 al cuadrado por 15 nos da 17.340. 17.340. Siguiente, 43 al cuadrado por 6. 11.094. Y nuestro último elemento, 52 al cuadrado, obviamente por 1 que da lo mismo, serían 2.704. Entonces, recordando nuestra fórmula de la varianza, tenemos xy al cuadrado por f de y, que lo acabamos de hacer aquí. Ahora faltaría una suma. Sumar cada uno de estos elementos y nos daría un total de más 1536 más 5625 más 17.340 más 11.094 más 2.704 nos da un total de 38.446. Entonces con esto acabamos de cumplir toda esta parte. Siguiente paso, dividir entre el total de nuestros datos, es decir, todo esto entre 40. Nos da un total de 961.15. Y a continuación nos indica aquí que hay que restarle nuestra media aritmética elevado al cuadrado, es decir, menos, paréntesis, este valor que tenemos aquí, 29.05 elevado al cuadrado. Y eso sería nuestra varianza, es decir, menos, paréntesis, 29.05 al cuadrado nos va a dar un total de 117.24. Y ese sería el resultado de nuestra varianza. Si ejecutamos la varianza esta, el resultado va a ser exactamente el mismo. Una vez que ya tenemos esta, bueno, restaría colocarle desviación estándar, que es el cuadrado. Esto lo eliminamos colocando una raíz cuadrada y quedaría 117.24. Y eso nos da un total de 10.82. Y eso quiere decir que nuestros datos tienen una desviación de más o menos 10.82 puntos. ¿Ok? Bueno, pues esto, y pues nos vemos en el siguiente video.